Compañeros, aquí Marco Laureano presentando la quinta práctica para la materia de medición e instrumentación virtual, en la cual voy a explicar el circuito para la configuración automática de la caja de pruebas. Es importante enfatizar el hecho de que este circuito es muy similar al realizado o explicado en la práctica anterior, con la única diferencia de que se han añadido varios componentes para completar esta configuración. Primeramente vamos a ver lo que son las conexiones básicas del PIC que ya conocemos, los cuales se conforman por la fuente de regulación de 5 volts, la línea de reset para el mismo PIC, la línea de alimentación a través de la resistencia de 10 kiloohms, las alimentaciones desde cada lado del puerto por voltaje y tierra, el establecimiento de la frecuencia a través de el cristal de 20 MHz y los capacitores cerámicos de 22 picofaradios y la conexión para el LED de color verde, el cual nos indica el buen funcionamiento del mismo PIC. También podemos ver las conexiones para el despliegue de datos para el display, conectados a través de una interfase de 4 bits desde los pines superiores del mismo PIC. Aquí podemos ver de igual manera el display completo junto con sus conexiones, incluyendo el potenciómetro para el contraste. Y de igual manera podemos ver aquí los botones de enclave, los cuales a través de su configuración de 1 lógico y sus conexiones a los pines de entrada y de C0 y C2 y sus conexiones también por medio de diodos al pin RB0 de interrupción, nos ayudan a conmutar los canales de los dispositivos que son el foco y el ventilador. Primera parte de lo que hemos añadido lo podemos ver aquí, donde debería estar el sensor, ya que se ha reubicado dentro de la caja de pruebas. Como podemos ver, está conectado prácticamente igual que en la práctica anterior, simplemente se conecta desde sus líneas de color rojo y negro a las barras de voltaje y tierra del circuito, y su línea de señal, que es la patita central, se conecta hacia el pin A1 del PIC, la cual viene su señal de entrada. Este se ha localizado en este punto estratégico de la caja, de tal manera que pueda ser sujeta a través de la estructura de alambre sujeta a la caja, y este puede ser fijado justo enfrente de el foco incandescente, de tal manera que este pueda ser calentado. Y de igual manera vemos el ventilador en el otro extremo de la caja, con el fin de que este ventilador enfríe al sensor cuando sea pertinente. Otra de las nuevas conexiones son las indicadas por las líneas de color verde y amarillo, las cuales se conectan a los potenciómetros que establecen los valores máximos y mínimos. Esto se logra ya que al cambiar sus valores de resistencia a través de las perillas podemos variar la señal que entra hacia los pines de entrada A1 y A2 y el PIC lo interpreta como nuevas señales de máximos y mínimos. Lo interesante de este circuito es que para su modo automático este trabaja mediante un ciclo de trabajo bastante particular, el cual se basa en los límites puestos por esos potenciómetros, es decir, en base a los valores de máximo y mínimo. Al poner este circuito en su modo automático por el dip switch, este ciclo empieza. En la primera fase de este ciclo, la señal enviada por el sensor frente al foco, ya que se está calentando o que se empieza a calentar, es menor está por debajo del valor mínimo y máximo, por lo cual el PIC está programado para activar los canales en el relé del foco y desactivar el canal del ventilador. En la segunda fase, este valor del sensor supera al de la mínima,
pero estaba aún por debajo de la máxima, por lo cual se mantienen los estados del foco y del ventilador. Y una vez que el valor de la temperatura del sensor supera el valor máximo, el PIC envía las órdenes al relé para que desactive el canal perteneciente al foco y active el del ventilador, con el fin de que éste pueda empezar a enfriarlo. Y al realizar esto, se enciende este LED de color azul super brillante, el cual nos sirve como una señal de referencia e indicatoria del encendido del mismo ventilador. En la siguiente fase, una vez que se enciende el ventilador, la señal del sensor empieza a estar por debajo de la máxima, más sin embargo mantiene dichos estados de canal para el canal activado del ventilador y desactivado para el foco, ya que esta indica que está en las últimas fases de enfriamiento del sensor. Una vez que el valor del sensor se encuentra por debajo del mínimo, el PIC de nuevo envía las órdenes al relé para que desactive el canal del ventilador y active nuevamente el del foco, de tal manera que empiece a calentar de nuevo el sensor y se reinicia todo el ciclo de trabajo. Y de igual manera apaga también este valor de esta señal de referencia. Como ya he mencionado, esas modalidades, automática y manual, se establecen a través de este dip switch, el cual, configurado a partir de su configuración 1 lógico, envía las señales pertinentes para activar una modalidad u otra. Al conectarse a voltaje y enviar las señales de 1, como es el caso, el PIC se configura o establece la modalidad automática para el circuito, indicada por este LED de color rojo. Una vez que se desactiva este dip switch, se abre este interruptor, se envía la señal pertinente de 0 a través de la resistencia hacia el pin C4, con lo cual el PIC establece la modalidad automática indicada por este LED de color amarillo. Y finalmente lo que tenemos aquí son las conexiones para los sensores infrarrojos, los cuales son estos de aquí, los cuales se conectan a través de sus entradas a la barra de voltaje y sus salidas a tierra a través de resistencias. Las líneas de color blanco y gris pertenecen al diodo infrarrojo, mientras que las líneas de color blanco y gris pertenecen al diodo infrarrojo, y las de color azul y rojo pertenecen al fototransistor. Aquí vamos a ver cómo se conectan hacia el ventilador. Sus lentes se encuentran uno frente al otro. De tal manera, como sabemos, el sensor infrarrojo, que es el diodo infrarrojo, envía la señal pertinente hacia el lente del fototransistor, ya que en este caso se encuentran entre las tapas del ventilador. Una vez que este se enciende, la señal se interrumpe y se interrumpe en varias ocasiones, con lo cual se producen altas y bajas o ascensos y descensos de la señal, y este produce una señal bastante variable que el PIC puede interpretar como pulsos. Esta señal se envía a través del fototransistor y a través de esta conexión se envía hacia el pin A4 del mismo PIC. Y de acuerdo al número de pulsos o de alzas o de bajas de esta señal, el PIC puede calcular e interpretar las RPMs del ventilador, y este dato se despliega en el mismo display. Vamos a realizar algunas pruebas de funcionamiento. Primeramente, establezco el modo automático desde el dip switch.
cierro este circuito, este es el interruptor, y de inmediato el LED de color amarillo se enciende y el canal del foco se activa. Este foco empieza a calentar el sensor y este empieza a enviar la señal hacia el PIC. Tenemos una temperatura ya de 52 grados desde el sensor y una máxima de 55. Y una vez que lo supera, el LED de la señal de referencia se enciende y el canal del foco se desactiva, mientras que el del ventilador se activa. Las señales puestas por los sensores infrarrojos se empiezan a enviar y de nueva manera el display nos indica las RPMs del ventilador, el cual es un promedio de 2900 RPMs. Podemos ver cómo la señal del sensor empieza a disminuir. En este caso tenemos una mínima de 28-29 grados centígrados y empieza de nuevo a descender, más o menos de manera progresiva, bastante paulatina. Este valor mínimo se queda en 28 grados y la temperatura actual está muy cercana. Y ya, nuevamente que el valor de la temperatura ha descendido por debajo de la mínima, el canal perteneciente al ventilador se desactiva y el del foco nuevamente se activa. Y la señal del valor de referencia o de la señal de referencia se desactiva. Y con ello se reinicia nuevamente el ciclo de trabajo para el circuito. Como podemos ver, el sensor de nuevo empieza a calentarse. Y de nuevo la señal de referencia se activa y los canales se conmutan de acuerdo a esta fase. Aquí podemos ver el trabajo del ventilador mientras la señal de los sensores infrarrojos es interrumpida por las aspas, la cual es bastante rápida. Aquí podemos comprobarlo con un promedio de RPMs de 2931 RPMs para el ventilador. Y como añadido voy a hacer la probación del funcionamiento del modo manual. Se cierra el interruptor y la señal del LED de color rojo se activa. Y se mantienen los estados o configuración, los estados actuales de los canales del relé y de cada dispositivo. Como anteriormente ya he dicho, puedo desactivar ambos dispositivos para esta modalidad. Puedo encender el foco, más bien el ventilador, volver a apagarlo, encender el foco, volver a apagar el foco, o de igual manera puedo encender ambos. Y obviamente las temperaturas del sensor varían de acuerdo a los estados de cada dispositivo. Aquí mediante estas perillas obviamente puedo cambiar el valor mínimo y máximo. Aquí aumento el valor máximo hasta 92 grados centígrados y puedo aumentar también el valor mínimo a 64 grados centígrados. Obviamente si activo nuevamente el modo automático, al estar ambos encendidos, el único que se apaga es el ventilador. Aquí la exposición de calor al sensor va a ser aún más grande, ya que el valor máximo que se ha establecido es aún mayor que el del ciclo o de la configuración anterior. Y bueno, eso sería prácticamente todo para esa práctica. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.